Rivera, periodista de reportajes de Tele 13, ha estado atento a este caso desde hace meses. Lo ha venido siguiendo, lo ha venido investigando y en octubre, si no me equivoco, transmitimos el primer reportaje donde ya se insinuaba este resultado de la Fiscalía, Víctor. Sí, buenas tardes, Iván, buenas Nati. tardes. El 12 de octubre del año pasado nosotros hicimos un reportaje con Samuel Rojas dando cuenta de cuál era las dos hipótesis en esta investigación que se manejaban respecto de los autores del crimen, que ya se sabía que aquí había habido un crimen, que ella no había desaparecido. Claro, esa fue una constatación, para empezar, digamos. Para empezar, lo primero que hizo la Fiscalía, porque esto recordemos es 8 de noviembre del 2024, ha pasado más de un año y estamos conociendo... Son 14 meses. Claro, recién quiénes son los imputados en esta investigación, a quienes están formalizando en este minuto. La Fiscalía al principio sí, tenía dos hipótesis, pero una era o la mataron o desapareció, digamos, en circunstancias que se perdió o que se cayó... Accidentalmente, ¿no? Al poco andar ya tenía establecido una sospecha respecto del núcleo familiar. Eso no se sabía. Y aquí las fechas son muy importantes y también decir que aquí no hubo un vuelco en esta investigación. ¿Por qué se los digo? Porque el 30 de septiembre la abogada que representa a los hijos de Julia Chuñil hace una conferencia de prensa a partir de la transcripción de una escucha telefónica del empresario que salía mencionado en esta causa, Juan Carlos Mostert. ¿Recuerdan? Ellos decían que en esta escucha él, comillas, confesaba haberla quemado. ¿Qué hicimos nosotros en reportajes Tele 13? ¿Dónde está eso? Busquémoslo. Era un elemento importante saber, independiente de quiénes fueran o no los responsables de esto. Lo importante era responder la pregunta ¿dónde está Julia Chuñil? Que siempre también se impulsaba, el reclamo era ¿por qué los medios de comunicación no están mirando este caso? ¿Dónde está Julia Chuñil? Perfecto. Le pusimos ojo a eso, dimos con el documento de donde ellos hacían esta interpretación, un documento de ampliación de interceptación telefónica respecto de distintos imputados, entre ellos, sí, el señor Juan Carlos Mostert, pero también los hijos. Es un documento de 19 páginas. Lo que dice Mostert está en un párrafo. Y ahí reportajes de Tele 13 se entera de que los hijos están siendo investigados. Ahí dijimos, se constata, digamos. Aquí hay un 96% de la hipótesis de la Fiscalía apunta a la responsabilidad penal de los hijos. Esto es muy importante, las fechas, porque el reportaje es del 12 de octubre. Yo recuerdo, después de la marcha del Día de la Raza, creo que lo comentamos ayer, el centro de Santiago apareció entero rayado por dónde está Julia Chuñil. El presidente de la República habló de esto el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. O sea, siguió pasando el tiempo y seguía la hipótesis de un crimen político en el fondo. ¿Eso nunca estuvo en la mente de la Fiscalía? Nunca estuvo en la mente de la Fiscalía porque ellos también lograron inmediatamente, porque era cosa de ir al lugar, o sea, nosotros en el reportaje que hicimos con Samuel Rojas fue a la comuna de Mafra. Habló con vecinos, con gente del sector, habló con la vecina que vive en la casa de al lado de Julia Chuñil. Todos coincidían, primero, que Julia Chuñil, ¿por qué ustedes están diciendo en Santiago que ella es una activista, dirigente ambiental? Ella lo único que hizo aquí fue constituir una junta indígena, pero para lograr que se instalara un cementerio indígena en un campo. Exacto. Fue una cosa circunstancial. En un campo que era propiedad de un empresario y ella consiguió Claro, y lo consigue. Ella después, y sí, muy preocupada del medio ambiente, de los animales también, porque ella cuidaba sus animales. Ella era lo que nos decían allá en otras palabras, es una mujer de campo, más que una activista y ese tipo de cosas. Entonces la Fiscalía eso también lo tenía claro y lo desacreditan en un comienzo. Tú bien lo decías, Iván, el presidente habla el 10 de diciembre de esto. Después es importante porque después de la conferencia de prensa donde la abogada empuja esta hipótesis de que aquí está involucrado el empresario. A fines de septiembre. A fines de septiembre, claro. El 3 de octubre, si no me equivoco, habla primero la vocera de gobierno Camila Vallejo en La Moneda, abriendo su conferencia de prensa. Diciendo, ¿dónde está Julia Chuñil? ¿No? Y sin pregunta previa, es decir, ella instala el tema, insisto, desde La Moneda, es decir, el tema ellos lo instalan ahí físicamente. Habla de eso, es importante investigar, aquí nadie puede quedar impune, en fin. Lo habla después de la conferencia de prensa de la abogada. Después, ese mismo día, el presidente llega a La Moneda y lo interceptan los periodistas y es lo primero que hace, en vez de esperar las preguntas políticas, en fin, de la prensa,
quiero detenerme para referirme respecto de la pregunta ¿dónde está Julia Chuñil? Para nosotros como gobierno es muy importante. También se hace cargo del tema y marca un punto político, de nuevo, desde La Moneda. El 3 de octubre. 3 de octubre. Le pide premura al Ministerio Público. Le pide premura al Ministerio Público. El Ministerio Público ya estaba investigando. Hubo un tema ahí con el cambio de las policías que indagaban el tema, porque en un comienzo se trabajó con la PDI y en junio del año pasado entra el CEP de Carabineros, quien es el que ha logrado levantar estos últimos antecedentes que terminan con la detención de estas personas, ¿no? Y nosotros ahí dijimos, oye, es súper valioso también saber qué es lo que maneja la Fiscalía. Y ahí damos con este documento, nos enteramos de que la familia estaba siendo investigada, de que habían declaraciones, que habían testigos reservados que apuntaban a ellos directamente, de cómo habrían escondido la ropa de la víctima en este caso, informes, peritaje, hallazgos de sangre en la carretilla en la cual ella se trasladaba todos los días en el campo, donde iba a cuidar sus animales, interceptaciones telefónicas, se estaba pidiendo ampliar esa interceptación. O sea, se empieza a acumular datos, digamos, ¿no? Entonces habían elementos en la investigación que nos hacían pensar que aquí el cerco investigativo estaba más bien en el entorno de la propia víctima. Claro, no, de sus propios hijos. Ahora, particularmente hoy día hemos conocido ya de manera pública cómo fueron los hechos. ¿O cuál es la hipótesis de la Fiscalía? Claro, cuál es la hipótesis de la Fiscalía en una historia muy triste. Algo alcanzamos a escuchar respecto a esta audiencia que todavía continúa, de una violencia intrafamiliar al parecer enquistada y que en el marco de eso se da el asesinato de esta mujer en algún momento. Ayer también lo comentamos, ¿recuerdas tú? Este robo con intimidación que se hace a un adulto mayor, hoy día ya conocemos, o al menos de manera pública, que Julia Chuñil lo cuidaba y que finalmente uno de los hijos, aparentemente ebrio, habría intentado quitarle la pensión. ¿Cómo podríamos reconstruir el día de la desaparición de Julia Chuñil? Que es el 8 de noviembre del 2024. Sí, estos son los últimos antecedentes que ya hicieron a la Fiscalía decantar por la detención de estas personas. Ellos dan con el relato de un hombre de 90 años, porque a todos nos sorprendió cuando detienen a ellos y además se le imputa el robo con intimidación de una persona de 90 años. ¿Quién será? Y ahí también lo comentábamos hoy día en la mañana en el matinal. ¿Por qué? Porque lo que se decía en un comienzo a través del reporteo era no, él responde a las amenazas, porque ellos amenazaban a mucha gente que iba a declarar la Fiscalía a través de los llamados telefónicos. Él era una de esas personas también que acusaba una cierta amenaza. Y perdón, ¿vivían todos en la misma casa? En la misma casa, él vivía en una especie de casa interior, por así decirlo. Independiente, pero adentro. Pero hoy día la Fiscalía presenta como antecedente de que a esta persona, en rigor, la defiende Julia Chuñil de un robo, porque a él los hijos le estaban robando la pensión de 212.000 pesos. Y hay que la cobraba todos los meses por caja. Un poco más de 212.000 pesos. El día 8 de noviembre, pasada las 11 de la noche, Javier Troncoso Chuñil, uno de los hijos detenidos, llega a la casa en estado de ebriedad, según la Fiscalía. Le roba la plata a este señor. El señor de alguna manera se opone, dada la edad que él tenía, no tenía ninguna posibilidad de defenderse, y Javier Troncoso, de acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, lo amenaza con un cuchillo en el cuello. Es un viernes en la noche. Viernes en la noche. Todo en presencia de Julia Chuñil ahí mismo. Todo en presencia de Julia Chuñil, de Pablo San Martín, el hijo al que le vende el terreno de días antes, de Janet Troncoso, que es la hija detenida, que dice que es la hija detenida, y ahí se da esta pelea. Julia Chuñil le quita el cuchillo y ahí empieza de nuevo una discusión con ella. Antes de eso, ¿se concreta el robo? ¿Le quita la plata? Le quita la plata, porque el señor queda sin ninguna posibilidad. Ella va a defenderlo. Porque por eso el cargo es por robo con violencia. Robo con violencia e intimidación, porque lo amenaza también de muerte. Con el cuchillo, claro. Julia Chuñil logra quitarle el cuchillo a su hijo. Lo bota. Y ahí ya el nivel de la discusión aumentan también la violencia. Esto nosotros nos advertían cuando Samuel Rojas fue a la zona, nos advertían de que aquí había un contexto de violencia muy grande, había un contexto también de alto consumo de alcohol. Eran elementos que se manejaban en el sector. De lo que se ha dicho hoy en la formalización, porque ayer, ¿te acuerdas que estábamos transmitiendo y una de las abogadas defensoras dice, mi representado, en la orden de detención donde pide la orden de detención la Fiscalía,
dice que mi representado no actuó en el hecho de violencia, no actuó en el supuesto crimen. Pablo, y nos llamó la atención, ¿te acuerdas? Porque dijimos, unos participaron y otros no, según la fiscalía. Bueno, aparentemente es uno de los hijos el que comete el acto de violencia contra Julia Chuñil. Los otros miran, ¿no? Los otros miran y después ayudan, al menos Pablo San Martín, medio hermano de ellos, que estaba en la casa ese día, que tiene el tema de la compraventa de un terreno con ella, en fin. ¿A ocultar el cuerpo? ¿No? Él oculta el cuerpo con su hermano Javier. Ambos lo trasladan a otra, salen de la casa y según los testigos que declaran ante el Ministerio Público, ellos lo esconden en el sector de, comillas, el bosque, que hay mismo en el predio donde se está haciendo las excavaciones desde temprano. Creo que estamos viendo en la pantalla a la derecha, abajo a la derecha de la pantalla, abajo, ¿no? de Víctor. Ahora, la ropa de ella también fue, entendemos, quemada. ¿Podría también encontrarse dentro de estas excavaciones que se están llevando a cabo ahora? La ropa de ella fue quemada. Eso lo relata otro testigo que escucha una discusión esos días y ella o él, no tenemos claro quién porque está en la carpeta investigativa como testigo reservado, escucha de que esa ropa la quemaron. Qué pena. Cada uno de estos detalles además fue corroborado por el ex yerno, ¿no? Que también está detenido. Y aquí es importante porque el ex estaba ahí. Que estaba ahí. El ex yerno declaró otras veces en la investigación, la fiscalía consideraba que eran declaraciones contradictorias, hasta que anoche, según la información que pudimos obtener, anoche se le toma una última declaración que es bien reveladora y él ahí entrega la ubicación o el sector donde presuntamente estaría el cuerpo de Julia Chuñil. Colabora y también se le abre la posibilidad judicial de salir de la figura de un homicidio calificado y además eventualmente quedar fuera de la solicitud de prisión preventiva. Claro, o sea, baja el nivel de pena que arriesga, lo que incide también en lo que el juez de garantía que está a cargo de la audiencia tiene que tomar en cuenta para ver si accede a la prisión preventiva. O sea, es un beneficio, un semi-beneficio. Sí. Ahora, Víctor, si la Fiscalía tenía todos estos antecedentes y de hace un tiempo, ¿por qué se demora tanto? Desde la desaparición a lo que estamos viendo el día de hoy fueron 14 meses. Sí, porque también seguían funcionando las interceptaciones telefónicas respecto de otras personas. También faltaban otras declaraciones de gente que no quería declarar. Por ejemplo, hay una última declaración que obtienen en diciembre del año pasado. Hace nada, de alguien de la comunidad religiosa a la cual asistía Julia Chuñil. Y ella relata... no quiero abrir las comillas, pero relata que Julia Chuñil le manifestaba, al menos desde el 2022, que tenía miedo del actuar de uno de sus hijos. Y sí, no me quiero equivocar, pero lo que dice es, o es mi hijo o soy yo. O sea, había un contexto de violencia intrafamiliar importante, hace rato. Al final un caso de violencia intrafamiliar que termina en todo eso. Conociendo los antecedentes que hoy día está exponiendo la Fiscalía. Claro. Esto es un proceso que hoy día recién, uno dice 14 meses, pero recién se está formalizando. Recién le están diciendo a las personas, oiga, ¿sabe qué? No estamos investigando por esto. A usted le estamos imputando eso. Es muy importante lo que pase ahora en la tarde porque se va a pelear la solicitud de prisión preventiva. Claro. Y ahí seguramente al menos para los hijos, ¿no? Para el yerno es distinto. El yerno es distinto. Al parecer va a optar a otra medida cautelar. Creo que es arresto domiciliario nocturno. Es lo que pidió la Fiscalía. Por la colaboración. Entonces... Hoy, un poquito más adelante, la Fiscalía va a exponer otros antecedentes para asegurar la prisión preventiva, convencer al tribunal que es necesaria la cautela de ello porque ponen en peligro la seguridad de la investigación. Y ahí van a haber escuchas telefónicas, informes, declaraciones. Entonces ahí ya se van a jugar con todo esto es lo que tenemos. Todo eso falta que la Fiscalía lo exponga, digamos. Falta que la Fiscalía lo exponga durante las próximas horas en la audiencia. Y eventualmente también el hallazgo del cuerpo, porque si este dato que entrega aparentemente el ex yerno es certero, debiera ser cosa de horas, ¿no? Sí, pero también ahí pesa el tiempo transcurrido y la complejidad de la zona, del sector. A mí ayer me decían, es muy difícil, ya pasó un invierno, son tierras muy movedizas, es complejo, es complejo. Si se logra descubrir, es importante. Es para que la Fiscalía esté considerando e imputando, formalizando por la autoría de homicidio calificado, implica que considera a todos los participantes, los 4 participantes, los 3 hijos más el ex yerno, como cómplices, como coautores del delito.
tendría que haber habido un pacto de silencio, tendría que haber habido una concertación para mantener esto oculto que se rompió, como para que la Fiscalía logre organizar el caso, o con las otras pruebas bastaban. No, logra configurar el pacto de silencio, eso lo acredita, lo expone hoy día ante el tribunal. Aquí ellos se pusieron de acuerdo para ocultar el cuerpo y acordar además una versión en común. Versión en común que tardó 2 días en ya cerrarse. ¿Por qué 2 días? Porque el crimen aparentemente ocurre a manos de los hijos el 8 de noviembre, la noche del 8 de noviembre. Janet, la hija, hace la denuncia en la tenencia de Mafil el 10 de noviembre. Entonces pasaron 2 días en que ellos se pusieron de acuerdo, eventualmente se pusieron de acuerdo en cómo ocultar esto. Es una locura también, porque recordemos que sus hijos estuvieron en marchas pidiendo explicaciones por la desaparición, y ahora entendemos muerte de su madre. O sea, es una historia escalofriante. Sí, eso es muy llamativo. Aquí también hay componentes comunicacionales muy importantes. Absolutamente. O sea, perdona, habían organismos internacionales de derechos humanos hablando sobre este otro móvil aparente que nunca fue, entendemos hasta ahora, o al menos la tesis de la Fiscalía, del activismo de Julieta Chuñil. En un minuto estuvo bien encima del caso, por ejemplo, Amnistía Internacional. Ya no están tan encima de eso. Salieron algunos abogados que estaban de enlace con la familia y solo queda la representante particular de los hijos. ¿Hay alguna pista respecto de cómo esto ocurrió? ¿Cómo es que esto se convirtió en una especie de símbolo de... Como que quién lo toma y quién lo capitaliza. Claro. Exacto, quién lo convierte en la posibilidad de un delito político, de un crimen político, de un crimen contra un activista ambiental. ¿Quién armó esto? No, eso yo no lo tengo claro. Lo que sí es que es muy llamativo que esto agarra fuerza en Santiago. ¿Sí? Como que toma fuerza acá en Santiago. Las marchas ocurren acá en Santiago. No pasan en Mafil, no pasan en los ríos. No pasan en Mafil, no pasan en los ríos, no pasan en la Araucanía. En algún momento lo vimos, pero era... generalmente los líderes, los emblemas de las comunidades indígenas son reivindicados de alguna manera, ya sea en intervenciones urbanas, hasta en atentados. Exacto. Eso también te va entregando pistas, y eso nunca señales. Eso pasó una vez en un lienzo, me acuerdo, en un ataque en la Ruta 5 Sur, y una serie de nombres de personas que reivindicaban Julieta Chuñil. Pero así, no te miento, si quieren, está en Google. No tienen más recuerdo. No hay más recuerdo de eso. Claro, entonces, no es lo que en la Araucanía es súper típico cuando las víctimas son reivindicadas. O sea, piensa en Camilo Catrillanca. Sí, ¿no? Yo no sé cómo está, no he podido ver en cómo está el tribunal hoy día. No sé si en el tribunal hay manifestaciones afuera. Ayer no había nada. Ayer no había nada. Yo le pregunté a Héctor Burgos, porque el contingente policial de la mañana particularmente, y bueno, me imagino que sigue así, era muy contundente, armamento, en fin, y me decía que no, que nada, pese a que en algún momento se habló de eso. Revisando los antecedentes que se han conocido el día de hoy, hay otro caso, hay otro dato que es escalofriante, que es el actuar de los hijos posterior a la desaparición, que actúan como herederos, ya apropiándose de cosas de Julieta Chuñil, y empieza ahí una serie de transacciones, ¿o no?, que también son bien llamativas. Claro, uno de los hijos, Pablo, había hecho una compra simulada de un terreno de ella 10 días antes. ¿Ya? Él por eso estaba en la zona. ¿Cómo compra simulada? Porque en el fondo él le compra 2,9 hectáreas de un terreno que tenía Julieta Chuñil, pero nunca se pagó. O sea, se traspasó, digamos. Se traspasó en una notaría del sector. ¿Ya? Lo que me decían ayer también en la tarde es que llamaban la atención que los animales que tanto quería Julieta Chuñil, días después, semanas después de su muerte, la familia los vendió, que eran alrededor de 20. Claro. Entonces hicieron muchas cosas. El carnet de ella fue encontrado en la casa de Pablo. Decían que ella no usaba celular en los allanamientos, En los allanamientos de anoche encontraron un celular que correspondería a Julieta Chuñil, lo que también es muy importante para la investigación, porque a partir de eso, y lo hemos visto en otros casos, se puede configurar la georreferenciación de la persona. Entonces, dónde estuvo, en fin, claro, si ella, la última conexión de ella es en la casa ese día en la noche, muy determinante también. Obvio, claro. Ahora, la persona de 90 años que habría sido la víctima de este robo y a la que Julieta Chuñil defiende, ¿está en buenas condiciones? ¿Quedó herido en esa oportunidad? Me imagino que puede ser un relato tremendamente relevante. ¿Qué es de él? Ha ido conversando con la Fiscalía, pero aquí también existe un componente social, digamos, de la ruralidad, ¿no? Claro. ¿Por qué te lo digo? Porque después de lo hecho, él siguió viviendo ahí. Es que claro, eso llama la atención. Siguió viviendo ahí, y hasta
al menos el 2 de diciembre también del año pasado, fue víctima de amenazas, golpes, insultos, vejámenes, le seguían robando. Tiene 90 años. No, claro, no digo que haya estado obligado a... Yo digo que lo pongo sobre la mesa porque es escalofriante la historia. O sea, estamos hablando de que se intenta robarle la pensión a una persona de 90 años y finalmente los hijos terminan asesinando a la mamá que lo cuidaba justamente por defender a esta persona. Es dramático, es trágico. Horroroso. Y él sigue ahí. Él siguió viviendo con ella. Es como medio síndrome de Estocolmo, o sea, como medio... Sí, y cosas, pero también muy marcado por el componente del alcohol. Ellos estaban en esa, digamos. En la noche de los hechos, Javier estaba bajo los efectos del alcohol. Yo por eso recordaba que era un viernes en la noche, digamos. Sí, claro. Era recurrente ese tipo de actuar, al menos de Javier, es lo que nos decían a nosotros cuando fuimos para allá. No lo mencionamos tan así en el reportaje porque es delicado, ¿no? Pero a medida que uno va conociendo los antecedentes que tiene la propia Fiscalía a partir de otros testimonios, te van haciendo más ciertas situaciones que tú decís que no te van causando sorpresa, sino que se van acomodando al relato que tú vas investigando anteriormente. Es un caso impresionante, Víctor. Sí. Así a grandes rasgos lo que podemos esperar ahora es que se fije un plazo de investigación y las medidas cautelares, ¿no? Que se discutan las medidas cautelares, cerrado eso se va a ver el tiempo de la investigación, se va a pelear, la Fiscalía seguro va a pedir un tiempo mayor al que pretende la defensa y se va a resolver respecto de eso. Seguramente la defensa va a recurrir contra el Ministerio Público, van a ver, se inicia también una pelea judicial. Ayer amagaron un poco eso en el control de detención, a la fiscal, la defensa la trataba de imputada porque tenían una querella en curso, trataron de sacar esa acusación bien grave, que la fiscal regional había presenciado a premio ilegítimo. Eso es lo que dijo una de las abogadas. Y el juez, si no me equivoco, desestima esa acusación y de alguna manera también le llama la atención por cómo se estaba refiriendo a la fiscal. Entonces también aquí va a haber la estaba acusando de un delito. Claro, entonces aquí va a haber, comienza otro proceso. Lo importante, y lo decía también en el matinal, es si el relato de los hijos, que esto es un montaje o que esto responde en verdad a un crimen motivado por consideraciones más políticas, esta vez con los antecedentes que está exponiendo la Fiscalía va a ser acompañado o no por las autoridades, por parlamentarios, por activistas. No, por los que en algún momento le dieron entidad a esa versión. Digamos. Hasta el momento no se ha visto. No se ha visto, es verdad. Víctor, muchas gracias. La verdad es que un impecable trabajo de Reportajes Tele 13 y bueno, vamos a seguir atentos a lo que continúe en esta audiencia de formalización.